Para entender qué es o qué son los trastornos de la comunicación, es importante entender primero qué es la comunicación. La comunicación hace referencia al proceso mediante el cual transmitimos información. En este sentido, abarca la comunicación de tipo verbal y no verbal, sea esta intencional o involuntaria. Es decir, si deseo yo comunicarme directamente con alguien a través de palabras, o tal vez, ¿qué comunico indirectamente? Con, por ejemplo, ¿qué doy a entender con una postura? Sea o no voluntaria, esta comunicación va a influir en la conducta, forma de pensar e incluso actitudes que tiene otro individuo. Es así que la comunicación es un proceso tan complejo que escapa incluso a nuestra propia voluntad. Y si no, piensa en cuántos malos entendidos has tenido o has provocado por cosas que realmente no querías decir, o que simplemente ni mencionaste, sino que las diste a entender. De esta forma podemos entender que para que el lenguaje aparezca es necesario que se desarrollen estructuras neurológicas capaces de transmitir e interpretar la colosal magnitud de símbolos, sonidos e innumerables formas que puede tomar la comunicación. Entendido esto, ahora nos podemos preguntar, ¿qué son los trastornos de la comunicación? Los trastornos de la comunicación comprenden las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación, pero que no pueden atribuirse a un déficit auditivo o sensorial, una disfunción motora u otras afecciones médicas o neurológicas. Es decir, que por ejemplo el niño que tiene un trastorno de la comunicación, en este caso del lenguaje, no responde a su nombre o a algún gesto o alguna señal comunicativa, no porque no escuche realmente, sino porque no se le ha desarrollado aún este proceso cognitivo que le ayude a entender que su nombre es tal y que se refieren a él como individuo. ¿Y qué tipos de trastornos de la comunicación existen? Según el DSM-5 tenemos el trastorno del lenguaje, el trastorno de la comunicación social, el trastorno del sonido del lenguaje y el trastorno de fluidez de inicio en la niñez. El quinto involucra al llamado trastorno de la comunicación no especificado, que como su nombre lo indica, se refiere a aquellos problemas de comunicación que dificultan un diagnóstico certero. Este último tipo o grupo nos lleva a cuestionarnos ¿y qué causan los trastornos de la comunicación? Lamentablemente se desconoce la causa exacta del trastorno de la comunicación, pero hay descubrimientos recientes que sugieren que tiene un fuerte vínculo genético. Por ejemplo, es más probable que los niños con trastorno del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido dificultades y retrasos en el habla, comparados con niños sin este trastorno. De hecho, del 50% al 70% de los niños con trastorno de la comunicación tienen al menos un familiar con este trastorno. También se atribuye que la comunicación ambiental cumple un rol importante en el desarrollo de este trastorno. Por último, también se sabe que se debe a una disfunción de las áreas neurofisiológicas relacionadas con la comunicación. Esto abarca varias partes, pues, como ya se entendió, la comunicación es un proceso muy complejo. Esto nos lleva a los signos y síntomas. Entre los signos y síntomas que encontramos en un niño con trastorno de la comunicación, tenemos que en edades tempranas realizarán muy poca variación de sonidos, es decir, no realizan sonidos con la boca, ni de los que se conocen como balbuceos, por ejemplo. Aunque se les llame o intente hacer jugar, no existirá ningún tipo de respuesta por parte del niño. No mostrará interés en jugar con otros niños porque pues no puede entenderlos ni pueden a él entenderlo. Los niños en edad escolar con frecuencia tienen problemas para comprender y formular palabras. Tienen dificultad para aprender nuevas palabras y conversar. Tienen dificultad para seguir instrucciones, no porque no quieran hacer caso, sino porque no entienden bien las palabras que se le dicen. Cometen errores con frecuencia al hablar
y, como es de esperarse, tienen un vocabulario limitado para su edad. Los criterios diagnósticos de los trastornos de la comunicación los podemos encontrar en el DSM-5. A modo de resumen, voy a citar los que nos menciona para cada tipo de trastorno de la comunicación. Primero, tenemos el trastorno del lenguaje. Para el trastorno del lenguaje habrá un retraso en el niño para que éste haga uso del lenguaje hablado, escrito e incluso el lenguaje de señas. El vocabulario será limitado, las oraciones son gramaticalmente incorrectas y existe dificultad para comprender palabras u oraciones. El diagnóstico diferencial aquí se basa en si existe presencia de disfunción sensorial, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y trastornos del aprendizaje, aunque el trastorno del lenguaje puede coexistir con estos tipos de trastornos. El siguiente es el trastorno de la comunicación social. Para el trastorno de la comunicación social, el niño poseerá un vocabulario adecuado y capacidad para integrar oraciones, pero tiene dificultad con el uso práctico del lenguaje. En otras palabras, con el aspecto pragmático del lenguaje, que tiene que ver con la capacidad de identificar el contexto de una conversación, darle sentido, entender la intención en la comunicación y adaptarse al interlocutor. Por ejemplo, imagina que le hablaras a tu jefe, profesor o alguna figura de autoridad como si le hablaras a tu amigo con el que haces travesuras. ¿Te imaginarías que esto provoca que sus interacciones en conversaciones muchas veces sean extrañas o inapropiadas? Hay que resaltar que el diagnóstico diferencial en este caso se centraría en si el niño padece afecciones físicas o neurológicas, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno de ansiedad social y trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. El siguiente sería el trastorno del sonido del lenguaje. Para este caso, el niño sustituirá u omitirá sonidos o fonemas en su proceso comunicativo. En casos más leves, puede que en vez de decir gato, diga lato, o en vez de perro, diga pego, o en vez de espagueti, diga gaspetti. En casos leves puede que parezca una curiosidad tierna, característica de estos niños, pero cuando este trastorno se hace grave, las palabras pueden llegar a ser absolutamente inteligibles. El diagnóstico diferencial en este caso se apoya de reconocer si hay afecciones físicas como paladar hendido o trastorno neurológico, disfunción sensorial como la auditiva o que se trate de mutismo selectivo. El siguiente es el trastorno de fluidez de inicio en la infancia. Puede que este trastorno de la comunicación sea uno de los más conocidos o ya hayan pensado en una palabra. Tartamudeo. Incluso puede que tengamos amigos o algún conocido con este problema y nos resulte curioso o hasta nos hayamos bromeado con respecto a su problema de tartamudear. Lo cierto es que sentir la falta de control sobre cómo te expresas puede llegar a hacer sentir devastada a la persona que lo padece. Esto puede provocar conductas que sean negativas para la persona, evitar ciertos eventos, situaciones y muchas cosas más. En este caso, el diagnóstico diferencial se basará en si existen deficiencias motoras de la expresión oral, afecciones neurológicas como un evento cerebrovascular u otros trastornos mentales. El último es el trastorno de la comunicación no especificada, que será cuando un problema de la comunicación no cumple los criterios para las condiciones anteriores, pero que genera problemas en el paciente. Lo anterior descrito puede llevarnos a preguntarnos: ¿y cómo prevenimos los trastornos de la comunicación? Como se sabe, no existe una conclusión exacta sobre cómo se desarrollan los trastornos de la comunicación. Es por ello que no hay una forma exacta de prevenir este tipo de trastorno más allá de los cuidados durante la gestación y que el niño reciba los estímulos necesarios de acuerdo a su edad. Sin embargo,
Se tiene un mejor pronóstico siempre que se diagnostique y trate el trastorno a edad temprana. Es por ello que se recomienda evaluar siempre que se tenga alguna sospecha sobre el tema. Por último, el tratamiento va a variar según el tipo de trastorno de la comunicación, pero principalmente será dado por un patólogo del habla y el lenguaje. En este sentido, decimos que el tratamiento es principalmente logopédico, que abarcará aspectos psicopedagógicos, psicológicos y fisioterapéuticos, según sea el caso. El tratamiento logopédico eficaz supondrá una mejora directamente relacionada con el lenguaje, funciones cognitivas, las relaciones sociales y la propia comunicación. Es importante que siempre se realice un seguimiento para poder adecuar los objetivos del tratamiento y los progresos que se están realizando, pues como ya se mencionó, existe una gran variedad de trastornos de la comunicación y cada uno de ellos con diferentes grados de intensidad. Y bueno, esto sería a grandes rasgos todo lo referente a los trastornos de la comunicación. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.